La Esfinge, uno de los monumentos más enigmáticos del planeta, tan alta como un edificio de 7 pisos, tan larga como una cancha de baloncesto, es una de las esculturas más grandes del antiguo Egipto. Su estructura, esculpida en enormes bloques de piedra caliza que pueden pesar hasta 200 toneladas, sigue envuelta en el misterio hasta hoy. Pero no es solo su origen lo que genera preguntas, ni su propósito ancestral. Un misterio también se esconde en la trama de historias, descubrimientos y teorías que han intentado revelar sus secretos. ¿Quién erigió este extraordinario monumento y, sobre todo, por qué motivo? ¿Qué secretos están ocultos bajo su imponente estructura? ¿Existe realmente una ciudad secreta bajo su base? ¿Y por qué algunos rumores hablan de investigaciones deliberadamente encubiertas? Bien, hoy intentaremos responder a estas fascinantes preguntas, pero antes de comenzar este misterioso viaje, los invitamos a suscribirse al canal para apoyar nuestro trabajo y para no perderse nuestros nuevos videos. La llanura de Giza antiguamente era conocida con el nombre de Rostov, que según varios investigadores significa la boca de los pasajes. Este nombre evoca la imagen de túneles ocultos y cámaras sepultadas, y durante siglos, esta visión ha alimentado la imaginación de estudiosos, arqueólogos y aficionados. ¿Qué secretos entonces se esconden bajo el suelo árido de la llanura de Giza? ¿Realmente existe un intrincado sistema de túneles? Como siempre, para comprender bien esta compleja historia, empecemos desde el principio. A principios del siglo XX, una serie de excavaciones arqueológicas centró la atención del mundo en Egipto. En 1923, en el Valle de los Reyes, situado en la orilla occidental del Nilo frente a Luxor, se encontró la tumba del faraón Tutankamón. El descubrimiento, después de años de investigaciones infructuosas, fue realizado por el arqueólogo británico Howard Carter. La cámara sepulcral aparece intacta y contiene todos los valiosos artefactos que se habían conservado íntegros durante más de 3000 años. Claramente, este descubrimiento dio la vuelta al mundo y despertó el interés por el antiguo Egipto, llevando a una nueva ola de exploraciones arqueológicas. Pocos años después, el arqueólogo Selim Hassan anuncia un hallazgo increíble. Durante algunas excavaciones en la meseta de Giza, de hecho, habría identificado una red de misteriosos túneles subterráneos. Las excavaciones de Hassan en Giza fueron de las más extensas realizadas en la región y llevaron al descubrimiento de la tumba de la reina Eteferes, la madre de Keops, el supuesto constructor de la Gran Pirámide. La tumba contenía una serie de importantes artefactos, entre ellos una pequeña estatua de la Esfinge. Hassan también encontró los restos de una pequeña ciudad, que primero sirvió como vivienda para los obreros que construyeron los monumentos, y después para los sacerdotes que atendían las tumbas y los templos. Pero en particular, Hassan descubrió en la calzada elevada que conecta la Esfinge con la segunda pirámide un pozo muy profundo, que fue llamado Pozo del Agua o Pozo de Osiris. El pozo comienza en el pasaje cubierto bajo la calzada elevada y conduce a un amplio corredor con otro pozo en el extremo. Este segundo pozo desciende a una cámara rectangular con varios nichos que contienen sarcófagos. Los pozos contenían entierros sucesivos e invasivos de la 26ª dinastía. En uno de los nichos también había un tercer pozo que descendía mucho más profundo hasta otro nivel. En la base de este pozo había una cámara casi completamente sumergida en agua. Hassan intentó sin éxito vaciar la cámara bombeando agua durante 4 años, hasta que finalmente tuvo que renunciar a excavar. Sin embargo, el agua era lo suficientemente clara como para ver que la cámara sumergida contenía los restos de 4 pilares con un gran sarcófago en el centro. El trabajo de Hassan demostró sin lugar a dudas que la Esfinge no era solo una estatua independiente, sino que formaba parte de un complejo mucho más grande que incluía templos y otras misteriosas estructuras subterráneas. El descubrimiento fue ampliamente reportado por la prensa de la época, pero de repente y sin previo aviso, los medios dejaron de hablar del tema. Las autoridades egipcias desviaron la atención hacia otras iniciativas y los arqueólogos volvieron a concentrarse en las tumbas y los tesoros. ¿Por qué se dejó de investigar estos importantísimos descubrimientos? Según algunos investigadores, hubo una voluntad precisa de encubrir todo, porque lo que se escondería bajo la meseta de Giza podría cambiar todo lo que creemos saber sobre este antiguo pueblo. Pero ¿qué podría ocultarse de tan impactante bajo las arenas del desierto? Para comprenderlo, debemos dar un paso atrás e ir a la antigua Grecia.
Allí vi 12 palacios dispuestos de manera regular que se comunicaban entre sí, intercalados con terrazas y dispuestos alrededor de 12 habitaciones. Es difícil creer que sean obra del hombre. Las paredes están cubiertas de figuras esculpidas y cada patio está exquisitamente construido en mármol blanco y rodeado de columnas. Cerca de la esquina donde termina el laberinto, hay una pirámide de 70 metros de altura con grandes figuras talladas de animales y un pasaje subterráneo por el cual es posible entrar. Se me dijo de forma fidedigna que las cámaras y los pasajes subterráneos conectaban esta pirámide con las pirámides de Giza. Estas son las palabras que Heródoto, el historiador griego considerado el padre de la historia, utiliza para describir este lugar misterioso, del cual hoy en día ya no tenemos rastro. Un lugar utilizado para conservar y preservar del tiempo innumerables textos y antiquísimos pergaminos que, según los testimonios, contenían todo el conocimiento arcaico del pueblo egipcio. Pero Heródoto no es el único testigo de estas increíbles estructuras. Jámblico de Calcis, el filósofo sirio que vivió en el 300 a.C., describe de manera detallada un camino que, pasando a través del cuerpo de la esfinge, habría conducido a la gran pirámide de Giza. Esta entrada, obstruida hoy en día por arena y basura, todavía puede ser localizada entre las patas delanteras de la esfinge. Anteriormente estaba cerrada por una puerta de bronce, cuya cerradura secreta solo podía ser manejada por los magos. Estaba protegido del público y una especie de temor religioso mantenía su inviolabilidad, mejor de lo que lo habría hecho una protección armada. Pero los testimonios de estos antiquísimos y misteriosos lugares subterráneos son muchísimos. Por ejemplo, el historiador romano Plinio en el siglo I a.C. menciona que bajo la esfinge hay una tumba de un príncipe llamado Harmachis que contiene un grandioso tesoro. Sorprendentemente, en varios textos antiguos, la esfinge alguna vez fue identificada precisamente con el nombre de la gran esfinge Harmachis y estaba asociada al dios egipcio Harmachis. El historiador romano del siglo IV, Amiano Marcelino, en cambio, escribe: Las inscripciones que los antiguos grabaron en las paredes de algunas galerías subterráneas indican que estos pasajes fueron construidos en profundidad para preservar la sabiduría antigua perdida en el diluvio universal. Pero aún más extraordinario es el testimonio del historiador, geógrafo y enciclopedista árabe Masudi, quien vivió entre los años 800 y 900 después de Cristo. Masudi escribe que en las galerías subterráneas bajo Giza hay estatuas de guardianes mecánicos que están colocadas para defender la estructura y su valioso contenido. Las narraciones, escritos de sabiduría y conocimientos en las diferentes artes y ciencias, estaban profundamente ocultos, que podían permanecer como documentos en beneficio de aquellos que en el futuro pudieran entenderlos. En este punto no podemos evitar preguntarnos qué hay de real en estos testimonios. Y si solo fueran fruto de la fantasía de estos renombrados autores, ¿por qué a lo largo de los años muchos historiadores han hablado de ello? Para intentar responder a esta pregunta, tenemos que dar un salto en el tiempo e ir a principios de los años 90 del siglo XX. En 1991, una expedición liderada por el egiptólogo John Anthony West y el geólogo Robert Schoch partió hacia la meseta de Giza con el propósito de examinar la posibilidad de que hubiera habitaciones secretas ocultas bajo tierra. El grupo de investigación, utilizando sofisticados instrumentos sísmicos, envió ondas sonoras a las profundidades del terreno cerca de la esfinge y las vibraciones de retorno revelaron la presencia de anomalías inexplicables en el suelo. De los análisis surgió la posibilidad de que hubiera cavidades ocultas y pozos verticales. Este descubrimiento causó gran revuelo y preguntas. ¿A dónde podían conducir estas cavidades? ¿A qué secretos daban acceso? La posibilidad de descubrir cámaras sepultadas o incluso un complejo subterráneo entero alimentó el entusiasmo de la expedición y encendió el interés de todo el mundo. Pero antes de que se pudiera intentar responder a estas preguntas, las autoridades egipcias, encabezadas por el inspector jefe de antigüedades, el Dr. Zahi Hawass, intervinieron para interrumpir las investigaciones porque las consideraban producto de sugestiones y poco científicas. Pero que algo interesante pudiera estar oculto bajo la superficie de la meseta de Giza fue confirmado pocos años después por un grupo de investigación japonés que, con la colaboración de las autoridades egipcias,
inició un nuevo estudio, que utilizando tecnología de radar y termografía, también confirmó que bajo la esfinge había importantes anomalías en el terreno que hacían pensar en la presencia de cavidades y habitaciones subterráneas. Pero también esta vez las investigaciones fueron suspendidas y no llevaron a resultados concretos. Esta reticencia por parte de las autoridades egipcias de no querer emprender estudios precisos para determinar la naturaleza de estas anomalías, y la actitud contradictoria de Zahi Hawass, que a veces parece confirmar la posibilidad de la existencia de cámaras subterráneas y a veces parece negarlas, ha suscitado malestar y sospechas sobre las verdaderas intenciones de llegar al fondo del asunto. Después de todo, que la esfinge pueda estar atravesada por conductos que conducen a las profundidades de la meseta de Giza no es una hipótesis descabellada. Como hemos visto, existen muchos testimonios de historiadores del pasado que confirman su existencia. Pero no existen solo estos. En 1798, el arqueólogo y artista francés Vivant Denon dibujó una imagen de la esfinge que mostraba a un hombre saliendo de un agujero ubicado en la cabeza de la estatua. En los años 20 del siglo XX, en cambio, una fotografía aérea tomada desde un globo aerostático mostraba claramente un agujero en la parte superior de la cabeza de la esfinge. Además de los testimonios de los historiadores, existen pruebas concretas que apoyan la hipótesis de que la esfinge podría contener en su interior uno o más pasadizos que conducen al subsuelo. Pero las autoridades egipcias por el momento siguen descartando esta posibilidad. Los relatos históricos afirman, en cambio, que bajo la superficie de la meseta de Giza habría una verdadera ciudad subterránea cuyo acceso sería posible desde el interior de la esfinge. Excavadas en la roca conducirían a un enorme sistema de túneles, cavernas y habitaciones ubicadas en el subsuelo del sitio arqueológico. El enorme y complejo sistema subterráneo se extendería hacia el este, hacia la ciudad de El Cairo, y el gran número de excavaciones realizadas durante el siglo XX habrían evidenciado la posibilidad real de su existencia. Como vimos anteriormente, ya en los primeros años del 1900, Hassan había identificado una serie de pozos y cámaras subterráneas ubicadas entre la esfinge y las pirámides. Pero estas estructuras no serían una característica única de la meseta de Giza. El estudio del vasto sitio arqueológico de Aguara, por ejemplo, que incluye la pirámide y numerosas estructuras circundantes, también habría evidenciado en este lugar la presencia de cámaras y túneles subterráneos, sugiriendo así la existencia de una red compleja en el subsuelo. Pero incluso esta hasta hoy sigue inexplorada. Si bien la existencia de un sistema de cámaras y túneles subterráneos parece estar respaldada por los relatos históricos y los estudios realizados en los últimos años, hasta hoy todo esto sigue siendo puesto en duda y, según algunos investigadores, incluso obstaculizado por las autoridades egipcias. Pero los misterios que rodean a la esfinge no se limitan a esto. Otra cuestión pendiente es el origen de este extraordinario monumento. Las investigaciones que West realizó en los años 90 revelaron no solo una serie de cámaras y túneles subterráneos, sino también algo sorprendente respecto a la antigüedad de la esfinge. Hasta entonces, la antigüedad de la esfinge se estimaba en unos 4.500 años, por lo que se remontaba a la dinastía de Yufu alrededor del 2500 a.C. Sin embargo, las investigaciones geológicas realizadas por West, en colaboración con el geólogo Schock, sugirieron que la esfinge podría haber sido esculpida muchos años antes, probablemente hace más de 10.000 años, cuando el Sahara aún era una zona peligrosa, un periodo que correspondería al final de la última era glacial. Las pistas que llevaron a West y Schock a fechar la construcción de la esfinge en una época anterior son múltiples. Gracias a los conocimientos geológicos de Schock, se pudo evidenciar que la erosión de la roca de la esfinge es diferente de lo que podríamos esperar encontrar en un ambiente desértico como la meseta de Giza. De hecho, la erosión parece profunda e irregular, y parece más coherente con las marcas dejadas por fuertes lluvias o inundaciones. Además, la erosión observada en la esfinge es significativamente diferente de la que está presente en las pirámides circundantes. Mientras que las pirámides muestran una erosión coherente con la causada por el viento y la arena, la esfinge presenta en cambio signos de desgaste incompatibles con los del viento y la arena, pero compatibles con los del agua. Esto indicaría sin lugar a dudas que la esfinge podría haber sido construida en una época diferente a la de las pirámides. Entonces, recapitulando, según la arqueología oficial, la esfinge habría sido erigida en el 2500 a.C. hace más o menos 5000 años. También sabemos que el clima en Egipto empezó a ser seco desde hace al menos 9000 años. La esfinge muestra signos de erosión por agua que llegan hasta casi medio metro.
Esto debería hacer suponer que la Esfinge, para tener estos signos de erosión, debió haber sido construida en un periodo mucho más antiguo. De acuerdo con algunas estimaciones, de hecho, para que el agua cause este tipo de erosión, se necesitan de 10.000 hasta 50.000 años. A esto debemos añadir otra evidencia. Las canteras de piedra de donde sabemos que las dinastías egipcias extrajeron los grandes bloques de caliza no muestran signos de erosión por agua, como es normal, ya que desde hace al menos 5.000 años, la llanura de Giza tiene un clima desértico. Entonces, ¿qué misterioso fenómeno atmosférico causaba erosión en la Esfinge y no afectaba a las canteras de piedra? Está claro que hay algo en toda esta historia que no encaja. Otra pista que parecería indicar una antigüedad mucho mayor de la Esfinge tiene que ver con su disposición. En 1828, durante un viaje a Egipto, el astrónomo y matemático alemán Johann Friedrich Gauss fue uno de los primeros en notar que la posición de las pirámides en la llanura de Giza parecía reproducir la de las estrellas que forman el cinturón de la constelación de Orión. Esta observación se ha desarrollado a lo largo de los años, y varios investigadores independientes han perfeccionado esta primera intuición de Gauss, y después de varios estudios han llegado a describir la llanura de Giza como una verdadera representación del orden celestial en la Tierra. La pirámide de Keops representaría de hecho a la estrella Al-Nitak, la más oriental de las 3 estrellas principales del cinturón de Orión, y el faraón como en la Tierra. La pirámide de Kefren representaría en cambio a la estrella Al-Nilam, la central de las 3 estrellas del cinturón, y esta simbolizaría al faraón como representante del dios del sol Ra. La pirámide de Miserino simbolizaría finalmente a la estrella Mintaka, la más occidental de las 3 estrellas del cinturón, y representaría al faraón como el dios del inframundo, Osiris. La Esfinge, en cambio, mira hacia el este, en dirección a la estrella Sirio, la estrella más brillante del cielo nocturno. Sirio estaba asociada con la diosa Isis, esposa y hermana de Osiris. El cuerpo de la Esfinge también es el de un león, un animal sagrado en el antiguo Egipto, que representa fuerza y poder. La posición de la Esfinge, situada en la entrada de la meseta de Giza, simbolizaría entonces el papel del faraón como guardián del más allá. Y finalmente tenemos el Nilo, que fluye de sur a norte paralelamente al cinturón de Orión. En la teoría del alineamiento, el Nilo representaría el río celestial que atraviesa el cielo nocturno. Hoy, debido a la precesión, el cinturón de Orión está ligeramente desplazado hacia el este respecto al alineamiento original. Pero hace 10.500 años, cuando, según la teoría del alineamiento de Orión, el complejo de Giza habría sido diseñado, la precesión habría hecho que el cinturón de Orión se encontrara en una posición tal que estuviera perfectamente alineado con las pirámides y el río Nilo. Claramente, si damos por válido todo esto, tendríamos que fechar el complejo muchísimos años antes, pero la hipótesis que considera que la Esfinge es mucho más antigua de lo que se cree actualmente, parecería estar confirmada por una antigua tablilla egipcia encontrada en 1850 y conocida como la Estela del Inventario. En esta tablilla se afirma que la Esfinge no fue construida por Keops, como sostienen los egiptólogos, sino que el faraón simplemente la habría restaurado. Su Majestad mandó restaurar la estatua que se encuentra frente al templo de Kem en Giza, después de que había sido descuidada durante largos periodos de tiempo. La Esfinge entonces, ya hace 5.000 años, era un monumento antiquísimo que necesitaba ser restaurado. Y en este punto, al resaltar todas estas increíbles anomalías, no podemos dejar de preguntarnos, ¿quién construyó realmente la Esfinge? Si lo que les hemos presentado hasta ahora son elementos bien definidos y analizables por cualquiera, para continuar nuestro relato e intentar dar una respuesta a esta pregunta, debemos ir más allá y aventurar algunas hipótesis. La Esfinge parecería haber sido erigida por un pueblo antiquísimo, un pueblo que vivió durante la última era glacial. Y si damos por bueno lo que encontramos escrito en el templo de Edfu, pero no solo eso, también algunos relatos históricos que provienen de la antigua Grecia, este pueblo habría tenido su origen en una misteriosa isla ubicada en el Océano Atlántico, un lugar que habría sido borrado por un cataclismo destructivo. Quien sigue nuestro trabajo sabe que hemos hablado de esta hipótesis en varios videos que pueden encontrar en el canal. Si en cambio miramos a los pueblos que tuvieron una gran influencia en la civilización egipcia y que son definitivamente anteriores, encontramos a los sumerios. La mitología sumeria habla de seres con apariencia divina, los Anunnaki, que descendieron del cielo y que poseían una gran sabiduría y una tecnología muy avanzada.
Algunos investigadores creen que estos seres descritos por la mitología no eran deidades, sino un pueblo de las estrellas con una tecnología muy avanzada que llegó a la Tierra, útiles para el desarrollo de su civilización. Sin duda es fascinante leer algunos textos sumerios, como el Gilgamesh, donde se narra la existencia de grandes ciudades subterráneas, accesibles por túneles ocultos bajo la arena, o leer sobre la existencia de los Huwawa, seres gigantescos con cabeza de león y un aspecto aterrador que tenían la tarea precisa de defender los lugares sagrados. La descripción de estos seres en particular no puede evitar recordarnos el increíble relato del historiador árabe Masudi que vimos anteriormente y de las aterradoras estatuas mecánicas puestas para defender las habitaciones subterráneas en la llanura de Giza. He visto cosas que no puedo describir por miedo a que duden de mi inteligencia, pero las he visto. Pero la representación de seres con cabeza de león no es nueva en el antiguo Egipto. Algunos investigadores creen que la misma cabeza de la esfinge originalmente era la de un león y que fue modificada con el paso de los años. Entonces, ¿puede existir una conexión entre estos hechos? Claramente no lo sabemos. Sin embargo, lo que sí sabemos es que los orígenes antiquísimos de la esfinge abren escenarios fascinantes e inéditos. ¿Quién la construyó? ¿Un pueblo evolucionado que fue borrado por un evento catastrófico? ¿O es, en cambio, el testimonio de un antiguo contacto con un pueblo de las estrellas? Y finalmente, ¿qué se esconde en las profundidades de la llanura de Giza? Nuestra esperanza es que nuevas excavaciones e investigaciones puedan revelar los misterios no solo sobre estas enigmáticas estructuras, sino también arrojar luz sobre un pueblo antiquísimo del que parecen haberse perdido las huellas. Claramente son muchas las preguntas que quedan abiertas y son igualmente numerosos los elementos que merecen futuras investigaciones. Pero llegados a este punto, realmente tenemos curiosidad de conocer su opinión y escuchar sus sugerencias. Y si les gustó el video, no olviden suscribirse al canal para apoyar nuestro trabajo. Hasta la próxima historia.